Muy buenos días, como siempre, gracias por esperarnos. Ahora estamos comenzando a nivel nacional a esta hora y pues nosotros nos sentimos muy contentos de saber que tenemos la audiencia de ustedes y que aunque sea muy temprano, ya iniciando sus trabajos en el lugar donde estén, se comunican por medio de este programa con la realidad que vivimos en El Salvador. Foro Ecológico, Ciencia y Lucha siempre está presente para ustedes. En este momento tenemos la ausencia del ingeniero Cermeño, pero esperamos que venga y luego, pues al unirse vamos a tocar los temas que siempre nos tiene preparados y nosotros también que tenemos ya algunos listos. Esta vez, amigos, vamos a comenzar con algo muy importante. El mundo está cada vez en constante deterioro. La naturaleza de por sí muy sabia se ha enfrentado con la sabiduría a veces no tan positiva de los humanos que queriendo beneficiarse una parte y otra parte siendo como paciente entre una y otra, los que van adelante gananciosos y los que van atrás perdedores, la naturaleza se ha ido desmejorando. Pues fíjense que este mes pasado, o que está pasando, se reunieron en París 195 países para discutir cómo detener este deterioro. No ha sido fácil, no han sido los mejores logros, pero entre que no había nada desde Copenhague, donde llegó el mismo presidente estadounidense a retardar el proceso y a cambiar las cosas, esta vez parece que salió algo mejor. Dicen que en tierra de ciegos el tuerto es rey. Por eso, dado cómo está el mundo en este momento, digamos que es un éxito. Por eso, mandatarios de todo el mundo celebraron el domingo el histórico acuerdo adoptado en la víspera de París para luchar contra el cambio climático, pero recordaron que la parte más dura del trabajo empieza ahora. 6 años después del fracaso de Copenhague, 195 países lograron ponerse de acuerdo en la Conferencia del Clima de París, eso se abrevia COP21, para detener el alza de temperatura del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados y ayudar económicamente a los países más vulnerables al calentamiento global. El Papa Francisco se congratuló el domingo del acuerdo tomado, llamando, no obstante, a prestar especial atención a los más vulnerables. El Papa tiene esa visión, atender a los vulnerables. La aplicación del acuerdo alcanzado, que muchos califican de histórico y otros también lo califican de débil, exigirá un compromiso unánime y una generosa implicación por parte de cada uno, dijo el Papa en la tradicional plegaria del Ángelus en la misa de San Pedro en el Vaticano. No hay ganadores ni perdedores en la conclusión del Acuerdo de París. La justicia climática ganó y trabajamos todos para un futuro más verde. Hizo en el Twitter por su lado el primer ministro hindú Narendra Modi, para quien el cambio climático sigue siendo un desafío. Cada uno habla de la fiesta como le va en ella. Eso es muy importante porque hubo tanto los representantes oficiales de 195 países como también hubo representantes populares de las organizaciones que defienden la ecología y tienen visiones diferentes, pero algún acercamiento previo hubo. El Acuerdo de París, que reemplaza a partir del 2020 el actual protocolo de Kioto,
que hay que saber que Estados Unidos es el que más se opone a eso, vincula la suerte de las grandes potencias emisoras de gases de efecto invernadero, como Estados Unidos y China, une a la de los pequeños islas del Pacífico amenazadas por la subida del nivel del agua de los océanos. El grupo de pequeños estados insulares fue un actor principal en las negociaciones y logró que el documento final instara a los países a seguir esforzándose hasta conseguir frenar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados. Sin embargo, advirtieron que lo más importante llega ahora. La historia juzgará el resultado, no sobre base del acuerdo que hoy se tomó, sino sobre lo que haremos a partir de hoy, dijo el señor Sokirk Librin, ministro de Medio Ambiente de Maldivas y presidente de la Organización de los Países Insulares. Aún queda mucho trabajo por hacer, dijo, y subrayó la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel. Estamos todavía con deudas, mientras que el presidente estadounidense Barack Obama estimó que el acuerdo no resuelve el problema, pero establece el marco sostenible que el mundo necesita para resolver la crisis climática. Siempre de Estados Unidos diremos que no sabemos qué es peor, si la enfermedad o la medicina, porque ellos al mismo tiempo son promotores, frenan todo cambio hacia el bien y tienen un discurso que puede confundir a muchos. Por eso debemos de estar atentos no solo a lo que dicen, sino sobre todo a lo que ellos hacen. Un histórico acuerdo mundial contra el cambio climático que une por primera vez en esta lucha a países ricos y a países en desarrollo, fue aprobado el sábado por 195 países en una conferencia cargada de emoción en París. Cuando se habla de que hubo mucha emoción, es que hubo bastante debate y hubo hasta en la calle, por los manifestantes que hacían su expresión, hubo bastantes detenidos en la democrática Francia. 6 años después de la fallida conferencia del clima en Copenhague, la comunidad internacional demostró que tomó conciencia de un problema que amenaza la vida del planeta. Probablemente nosotros, amigos, así como vivimos atareados por el trabajo diario, por el programa que tenemos del horario del día en las fábricas, en la oficina y demás, no tomamos en cuenta estos programas que se nos vuelven, o estos problemas que se nos vuelven intangibles, porque no los logramos tocar, pero sí influyen mucho en nuestra vida. Influye el cambio climático, influye no solo en la piel de nosotros al sentir calor extremo o sentir fríos extremos como estamos padeciendo aquí en esta parte de Centroamérica, sino también en la agricultura, sino también en las plantas, también en los animalitos. Todo eso va cambiando y se va transformando. Por eso es importante que ustedes y nosotros tomemos en cuenta estas grandes discusiones. Por ejemplo, cuando se dice 2 grados centígrados. Bueno, puede ser poco, un día estar a 18 grados centígrados y al día siguiente a 20, dice es soportable. Es soportable inmediatamente, pero si eso se cambia a nivel global, eso significa que se empiezan a derretir los témpanos de hielo de los polos, y eso significa que el nivel del agua del mar subiría, y eso significa que muchas ciudades que están en las costas, especialmente de población pobre, trabajadora, pescadora o agrícola, perderían mucho. Bueno, miro la sala, dijo el señor canciller francés Fabius, cuando leyó el acuerdo, y dijo: no oigo objeciones, el acuerdo de París sobre el clima queda aprobado. Y diciendo esto, con algún nerviosismo, esperando que hubiera alguna reacción, tomó
el martillo de madera tradicional y dio un golpe sobre la mesa, como lo manda la tradición, para dar con aquel sonido la aprobación del acuerdo. Y hubo, por supuesto, de los que estaban allí muchos aplausos. Los asistentes rompieron en vítores y aplausos, y muchos rostros reflejaron los años de esfuerzo diplomático. Hay varios niveles, pues a veces los de abajo no entendemos lo que sucede arriba, y mucho más claro que los de arriba entienden mucho menos de lo que los de abajo padecemos. El Acuerdo de París reemplazará a partir del 2020 el actual Protocolo de Kioto, como lo habíamos dicho, y sienta las bases para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y, más importante aún, para empezar a soñar con un mundo sin combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son los que se sacan de debajo de la tierra, y el más famoso y divulgado es el petróleo. El Acuerdo de París no resuelve el problema, pero establece el marco sostenible para un mundo, y el mundo que necesita para resolver parte de la crisis climática, subrayó en Washington el presidente estadounidense Barack Obama. Como dijimos, pues en las mismas palabras se encierra la falta de fe que tiene. Dice, no resuelve el problema, pero algo se hace, como diciendo, bueno, es bueno que le lleguen migajas a la humanidad, cuando en realidad ha sido uno de los países que más ha contaminado el ambiente, no solo por sus fábricas, también por la guerra y la destrucción que lleva adelante, queriendo apropiarse precisamente de la matriz energética del petróleo. 2 semanas de negociaciones duró esta conferencia, conducidas con bastante acierto por la diplomacia francesa, y esto llevaron a un resultado que plantea enormes retos en el sector energético, pero al mismo tiempo grandes oportunidades para los que apuestan por las energías limpias. Y aquí pues no hablamos del pueblo pobre trabajador que subyace y sobrevive por un salario que en muchos de los casos, según una estadística, el 80% de la humanidad, de los trabajadores en el tercer mundo y parte también en el primer mundo, vive con el salario mínimo. Solo el 20% de la humanidad trabajadora tiene un salario adecuado, de digno a más digno, pero el 80% de los trabajadores, vendiendo su mano de obra, vendiendo el sudor de la frente, viven con el salario mínimo. Pero por eso pues el problema de las energía en el mundo no es del 80% de la población que es víctima, sino del 20% de los empresarios del mundo, ¿verdad?, que aprovecha y lucra el uso de la energía. El texto que surgió de París tiene 31 páginas en inglés y 40 en castellano. Parece que se explica mejor en castellano, por eso tiene 10 páginas más. Vincula la suerte de las grandes potencias emisoras de gas de efecto invernadero, como Estados Unidos y China, y une la suerte a la de las pequeñas islas del Pacífico, amenazadas con la subida del nivel de los océanos. Y a propósito de eso, sería interesantísimo que todos nos preocupáramos de estas llamadas islas del Pacífico, que son como, se le llaman islas, pero realmente son islotes de 3, 5 kilómetros cuadrados que emergen del mar, y que en la mayoría de los casos no son países, no tienen gobiernos autónomos, sino que en la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los barcos estadounidenses, se fueron apropiando de estas islas o islotes y los han hecho protectorados. Y en definitiva a veces son hasta bodegas secretas de ciertas clases de armas que los países desarrollados tienen ahí. Los países industrializados, responsables históricos del problema, deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo. Las potencias emergentes que lo deseen podrán añadirse también, pero de forma voluntaria.
¿Cómo vamos a pedirle que el lobo deje de comer voluntariamente si lo que tiene es necesidad de comer carne cruda? Como de hecho ya han empezado a hacerlo, por ejemplo, China, que puede entrarse por otra clase de pensamiento económico que tiene, muy diferente del pensamiento económico que tiene Estados Unidos o Europa. Todos los países se comprometen a controlar mutuamente sus planes de reducción de emisiones, con una revisión cada 15 años a partir del 2023. El objetivo que estas emisiones principales, responsables del calentamiento del planeta hasta niveles récord, dejen de aumentar lo antes posible y luego se reduzcan rápidamente, aunque sin fijar porcentajes ni plazos como quieren los países más resueltos. O sea, allí mismo entre los 195 había varios bandos, unos que querían avanzar mucho más, otros que querían frenar. Pero bueno, salió algo intermedio, que nos beneficia a todos. Pese a la segunda mitad, para la segunda mitad del siglo, queda el objetivo aún más ambicioso: lograr el equilibrio total entre las emisiones de gases de efecto invernadero y las acciones para contrarrestarlas. El texto propone limitar el aumento de la temperatura del planeta muy por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y seguir esforzándose por limitar el aumento de la temperatura. Y el ideal, según dicen estos señores que usan la energía, podrían comprometerse a llegar a 1,5 grados centígrados. No es fácil, sobre todo porque tienen planteadas todas sus maquinarias, toda su economía, y cambiar su economía en 2 o 3 años les cuesta mucho, y por eso piden siempre 5 o 6 años de margen en los años, en el tiempo. Eso significa tanto estas cosas que significan tanto para los países emergentes que no quieren comprometer su desarrollo, porque eso sucede como aquí en El Salvador con la deforestación. Cuando los grandes han deforestado todas las montañas, todos los bosques y demás, hacen la ley para que el pequeño no bote un árbol. Y es mucho más penalizado cuando un campesino bota un árbol de su propiedad que cuando un poderoso o que tenga más posibilidades bota 20, 30 manzanas de bosque para hacer colonias y lotificaciones. Así, ¿verdad? Cuando los países emergentes no quieren comprometer su desarrollo porque ven que han quedado en desventaja, los países más grandes los penalizan. Bueno, Venezuela es un país muy famoso en este tiempo por diferentes razones y que tiene mucha visión de parte del imperialismo y del capitalismo. Venezuela, que había comprometido la consignación de su plan al resultado del acuerdo, anunció finalmente, espontáneamente, que reduciría un 20% de sus emisiones para el 2030. Ya solo quedan 7 países por hacerlo, entre ellos queda Nicaragua y Panamá. Continuando en el comentario de lo que sucedió en París, los países en desarrollo recibirán $100,000 millones como mínimo para que a partir del año 20 se les va a dar de parte de los grandes emisores y destructores para que vayan resarciendo los males hechos. O sea, les queda 5 años todavía de destrucción y hasta entonces empezarán a dar estos $100,000 millones. Esa era una exigencia que tiene su origen en la fallida conferencia de Copenhague, que une a todos los países en desarrollo sin excepción. Claro, todos estamos sumergidos bajo la economía de la gran explotación. Por eso, y por esta parte, queda fuera del núcleo duro del texto las exigencias que deben de tener
o deben de hacerse a los países grandes. Queda pues fuera la exigencia y es situada en el capítulo de decisiones. Fíjense que es bien importante en los grandes documentos, hay unas exigencias que quedan claras, que siempre se las van a escamotear, pero para que no haya mucho conflicto dejan eso de los 100,000 millones de dólares como las decisiones para evitar, entre otros obstáculos, del Congreso estadounidense que está en manos de los republicanos. Ese es otro óbice, porque Estados Unidos todavía maneja la economía mundial y cuando en estos encuentros se dan estas determinaciones, hay que pasar primero por los blanquitos de Estados Unidos. Y entre ellos, por ejemplo, podemos anotar que el señor Donald Trump está ganando mucha simpatía. Quiere decir que la sociedad estadounidense todavía tiene una mentalidad cercana a la que se expone el candidato republicano, señor Donald Trump. El gran escollo y dificultad en los últimos años ha sido la exigencia de los países ricos de que las potencias emergentes que están contaminando como China también deben de contribuir. Nunca se sientan solos, ellos a la culpabilidad se unen a otros, a la ganancia no toman socios. El texto salido de París especifica que los países desarrollados deberán proporcionar la ayuda a sus socios en desarrollo y alienta, no exige, sino el documento dice, alienta a otras partes a que presten o sigan prestando su apoyo de manera voluntaria. Ahí está la debilidad por donde se raja todas las exigencias. Esos 100,000 millones de dólares son un punto de partida valioso, pero significa y sigue siendo nada más y nada menos menor o llega al 8% del gasto militar anual del mundo. Eso lo dijo el científico Kellman de la Universidad de Londres. Bueno, 100,000 millones de dólares son el 8% de todo lo que se gasta en las guerras en el mundo. El texto fue aprobado por consenso y por supuesto tuvo dificultades diplomáticas a última hora. Por ejemplo, Nicaragua fue la nota disonante. Nicaragua no compartía el consenso porque dice, bueno, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Quería que hubiera una decisión más fuerte por parte de los participantes. Pero bueno, al fin Nicaragua calificó de antidemocrático el procedimiento que llevó a la aprobación del acuerdo. Ahí hay manipuleos, pues. Pero todos los demás, incluso otros muy duros en sus negociadores, como Venezuela, mostraron su satisfacción por un éxito que su delegada Claudia Salerno calificó de revolucionario. Y posiblemente sí, en tierra de ciegos el tuerto es rey. Por eso, aunque en Copenhague hace 6 años hubo grandes dificultades, esta vez ya los extremos están llegando y hubo consenso. Para demostrarlo, Venezuela anunció su programa de reducción de emisiones en concreto, dijo el 20% dentro de 15 años. ¿Y por qué Venezuela? Porque es un país productor de petróleo y eso significa que cada pozo petrolero o petrolífero tiene siempre una chimenea humeante que está contaminando el ambiente. Con este añadido ya son 187 países los que se comprometen a reducir sus emisiones, lo que representa más del 95% de los gases de efecto invernadero del planeta. Algunos se quejan y dicen, ¿y hoy por qué el sol calienta más? No, el sol siempre calienta lo mismo. Lo que pasa que en nuestra atmósfera alrededor de la Tierra hay una capa, o había una capa, que se llama de ozono. Ese ozono es ¿cómo podríamos decir? Es un elemento etéreo que está ahí, es un elemento, un gas, que cuando llega los rayos de sol,
que no crean que solo es la luz y el calor, hay otros muchos, beta 1, beta 11, ultrasonidos, ultravioletas y demás, que cuando llegan a esa capa de ozono ahí se enfrían y cambian. Pero con tanta guerra y con tanta emisión esta capa se ha arruinado, se ha roto. Y por ahí entran unos rayos solares que ahora decimos, qué caliente es el sol ahora. No, ahora ingresan a la Tierra, ingresan hasta nuestra piel esos rayos directamente sin un colador que se llama la capa de ozono. El acuerdo, volviendo al caso de París, el acuerdo es una victoria tremenda, dijo el secretario de Estado norteamericano, don Juan Kerry, mientras que la negociadora brasileña Isabela Teixeira destacó el acuerdo balanceado, pero ambicioso y duradero que el mundo esperaba. Eso se ha logrado, dijo. Hoy la raza humana se ha unido en una causa común, pero lo que sucede tras esta conferencia es lo que empieza ahora realmente y la determinación que cada uno de nosotros, hablando de países, tome para que esto se cumpla, advirtió sin embargo la organización ecológica Greenpeace. Ahí estaba Greenpeace exigiendo más compromisos. En las calles de París, miles de ecologistas desfilaron para demostrar que no bajarán la guardia. Dijo una persona, Ana María, de 69 años, francesa, estoy aquí para demostrar que incluso sin tener mucha esperanza en esta reunión, vamos a continuar luchando. En virtud del nuevo acuerdo, los países industrializados responsables históricos del problema deberán ayudar financieramente a los países en desarrollo. Pues sí, la justicia no es una limosna, es una exigencia. Y esa no es una ayuda, sino que ese es un pago, una retribución por todo lo que los países europeos y todos los países del norte, especialmente Estados Unidos, han rapiñado de los países que han sido invadidos. Sin embargo, pues, los países recibirán como una ayuda. Y nosotros afirmamos aquí en Foro Ecológico de Ciencia de Lucha que esto es un pago por todo lo que, y un mínimo pago, que como dijo el científico Kellman, apenas llega a ser esos 100,000 millones de dólares, el 8% de lo que se gasta en guerras. O sea, que con el 92% de gran capital están sí continuamente destruyendo los países. Las ONG, por su parte, reconocieron el avance del acuerdo, pero no lo consideraron un éxito rotundo, sobre todo teniendo en cuenta que su primera revisión obligatoria será dentro de 10 años, el 2025. La rueda de la acción gira lentamente en París. El texto coloca a las energías fósiles entre los malos de la historia, dijo el director de Greenpeace, Naidoo. Por su parte, Amigos de la Tierra lo calificó ese acuerdo de bastante débil y de posible farsa, ya que a través de compromisos parciales y tácticas intimidatorias y dilatorias, los países ricos forzaron un mal acuerdo. Ahora le toca el turno, porque será en Marruecos dentro de 6 años otra vez el encuentro. Y ahí se va a tomar de nuevo las negociaciones en la conferencia que se celebrará en Marrakech, que deberá empezar a traducir las actuaciones como el primer acuerdo universal contra el cambio climático. Así, amigos, hacemos este comentario un poco prolongado, pero enterémonos de cuántas cosas están pendientes en el mundo y que nosotros debemos de tomar muy en consideración. En cuanto a lo que sucede en Centroamérica, debemos de decir que hubo un grupo de ecologistas
de Centroamérica y el Caribe, que exigían allí en París que se declarara a esta zona, que está en la cintura del mundo, en la parte más ancha, pero es la cintura del globo terráqueo, que se tomara Centroamérica y el Caribe en consideración especial, porque por tener el istmo delgado donde se juntan prácticamente los dos océanos, es una zona vulnerable. Es una zona donde sí hay montañas, pero no tienen toda la altura necesaria como puede tener India y otros países grandísimos de la Europa y de China y de Asia, como para detener esa correlación de fuerzas que hay de océano a océano. Sin embargo, no se logró. Bueno, esto es de lo que sucedió en París. Dentro de 5 minutos abriremos el teléfono. El teléfono lo tenemos, es el 2102-9140 y el 2225-0201. Ustedes sabrán. Y aterrizando ya en El Salvador, queremos hacer partícipe a ustedes de un llamado que está haciendo la mesa territorial del Foro de Agua en Morazán. Porque debemos de saber que aquí en El Salvador, por compromisos internacionales y por ser un país pequeño y manipulable, se nos han impuesto tratados de libre comercio. Dicho así, pudiera ser bonito libre comercio, pero descubriéndolo tendríamos que decir que es comercio para los que pueden comerciar. Los pobres no pueden comerciar, tienen que vender su mano de obra. Los nacionales que sobreviven, los agricultores, los campesinos, los obreros no tienen capacidad de negociaciones internacionales. Es una capa social y económica que tiene capacidad de importar y exportar y de negociar. Los tratados de libre comercio se llaman libre precisamente para atar a las fuerzas nacionales frente a la gran economía estadounidense. Pues aquí se ha comprometido este país para que se hagan represas, para que se permita el que hayan pasos de carretera como la troncal esa que se hizo, la longitudinal del norte, en fin, para que haya el tráfico de mercancías, la creación de puertos y aeropuertos. Para esas cosas es que se nos dan préstamos y eso nos queda más hipotecado. Pues también ha venido el Fomilenio, que dicen que es una donación, pero dicen que nadie vende un caballo por bueno. ¿Por qué nos estarán dando esas donaciones, que en definitiva también son hipotecas para que haya un desarrollo del turismo en El Salvador? Y eso va a atacar mucho a las costas, nuestros manglares, nuestros pescadores, nuestra gente que nunca fue tomada en cuenta. Ahora con el Fomilenio ya le volaron ojo que allí debe haber turismo. Eso significa hacer carreteras, aunque se deteriore el medio ambiente, crear grandes hoteles, aunque se desaloje a los propietarios. Que los van a comprar, les van a comprar, pero no es lo mismo alguien que venda espontáneamente porque quiere hacerlo o que reciba un pago porque lo están desalojando. Entonces eso ya es otra situación. Pues fíjense que en El Salvador, el país más pequeño continental de Latinoamérica, no hablamos de los países que están en las islas, que son mucho menores, pues se nos ha impuesto la obligación de que hagamos represas para producir energía eléctrica. Y allá sucede pues que en Morazán dicen que hay rumores en la alcaldía o municipalidad de Arambala sobre el inminente inicio de los trabajos de construcción de la represa sobre el río Sapo. Y por eso dijeron que denuncian y rechazan enérgicamente la campaña maliciosa de desinformación o de engaño y de movilización manipuladora que está sucediendo en el Consejo Municipal de Arambala, que sin ningún respaldo legal se han dedicado a anunciar el inicio de los trabajos de construcción de una represa sobre el río Sapo por parte de la empresa Energía Ecológica. Y fíjense que hasta toman el nombre de ecología.
Es como cuando se dice de la economía verde. La economía verde en la producción de energías, lo único verde es el dólar, pero están destruyendo toda la naturaleza, que es la única verde. Consideramos, dijo, que esta campaña es una acción peligrosa por parte de la municipalidad porque amenaza con romper la armonía social de las comunidades que viven a las orillas del río Sapo, pues la estrategia es ofrecerles beneficio a unos pocos con el objeto de que estos se posicionen en contra de la mayoría que está opuesta al proyecto. La situación oficial del proyecto en cuanto a los permisos es la siguiente. El permiso ambiental desfasado. Cuentan con un permiso ambiental por parte del Ministerio de Medio Ambiente que fue otorgado en el año 2003, es decir, 12 años. Sin duda que la situación ambiental del territorio ha cambiado, por lo que se considera que ese permiso que recibieron hace 12 años ya no tiene validez. No cuenta con el permiso municipal porque en marzo del 2013 el Consejo Municipal de Arambala resolvió negar el permiso municipal. También la población rechaza el proyecto. Desde que se tuvo información ha sido repetidas veces rechazado por la población que habita en la microcuenca del río Sapo a la implementación de este proyecto. Por eso, pues, la mesa territorial del Foro del Agua en Morazán exige, pide y expone, primero, que la alcaldía de la municipalidad de Arambala detenga y ya no continúe con esa campaña de desinformación para ir adecuando el convencimiento, dice, de la población. Y segundo, que se dé cumplimiento a la resolución del Consejo Municipal que emitió el 21 de marzo del 2013, donde se niega el permiso municipal para la construcción, o sea, de la municipalidad anterior. Y por eso dice que reafirman su compromiso en defensa del agua y de la vida a través de la protección de los elementos naturales. Amigos, ya faltan unos minutitos. Si ustedes quieren a nivel nacional comunicarse con nosotros, pues ahí tienen el teléfono, el 2223-0201, y el 2102-9140. Para mientras, pues vamos a continuar nosotros con algo muy importante que, aunque aparentemente o inmediatamente no lo entendamos, sí tiene que ver con el mundo ecológico. Es el caso de las comunicaciones. Las comunicaciones tienen que ver, en primer lugar, con las antenas que se colocan en los diferentes puntos del territorio nacional. Esas antenas, sean para radio, sean para televisión y sobre todo para la telefonía inalámbrica celular, son, en la parte alta, tienen unos aparatos que se basan en lo que se llama microondas. Y esas microondas son igual que se ocupa el de la cocina, que calientan. Nada más que al estar en la parte alta lo que hacen es emisiones mucho más potentes y mucho más largas para que pueda haber interrelación. Eso tiene que ver con lo que en la Asamblea Legislativa se está discutiendo sobre las telecomunicaciones que se hacen especialmente para radio y para televisión. Fíjense que aquí tanto la radio como la televisión está en la propiedad de muy pocas manos. La radio algo se ha ampliado y tenemos esta, como es Radio Mi Gente, que tiene oportunidad de llegar hasta ustedes, pero si aquí hacemos la cuenta, son más de 120 emisoras comerciales que están tratando de enviar no un mensaje educativo como el que procuramos dar desde Foro Ecológico, Ciencia y Lucha, sino ahí hay consumismo, ahí hay pensamientos no moralizadores, ahí hay comercio, ahí hay música que no conserva nuestra cultura, sino una invasión exterior. Y entonces, como eso es un gran negocio, porque ahí se anuncian para seguir vendiendo, hay un grupo
de poderosos de este país que están queriendo mantener su posesión, ¿verdad?, y tener el espectro radioemisor ambiental bajo su potestad. Entonces quieren destruir toda posibilidad de que haya una ley donde dé mayor espacio a las radios comunitarias. Entonces, esto pues restringe todo lo que tenga un perfil social y comunitario, sino que también impide el desarrollo de pequeñas radios y televisoras de las comunidades que tengan noticias a nivel local. Por supuesto, entendemos que los periodistas y todos los que dirigen las radios locales tendrán también la exposición y la oportunidad de hacer una exposición de las noticias internacionales. Por eso, pues, nosotros debemos estar muy atentos y muy alertas. Por otro lado, nosotros tenemos muchas cosas sobre las que no podemos perder nuestra visión. Desde el Movimiento Nacional contra Proyectos de Muerte, que hace unos 15 días se reunió en la Universidad Nacional de El Salvador la representatividad de unas 35 comunidades para hablar sobre las dificultades que tienen las comunidades con lo que se llama proyectos de muerte. Por ejemplo, ¿cuántas comunidades tienen problemas con el desecho que se llama basura? Cuando alguien como nosotros llegamos a una tienda o a un almacén, si compramos un alimento, nos dan un empaque. Nosotros no solo pagamos el alimento que compramos, pagamos también el empaque, pero el empaque no se come. Eso tiene que ser desechado. Y a veces el empaque, dicen entre comillas, que es muy bueno para proteger lo que va envuelto. Pero entre mejor sea o más fuerte sea ese, más metálico o más plástico, ese desecho se va a convertir en basura y va a ser mucho más cargado. Así que usted pague el empaque y cuando lo desecha, usted tiene que pagar también porque lo recojan y también va a contaminar el ambiente. Eso se llaman los basureros, que como sabemos en los poblados y en todas partes vamos viendo cuánto plástico hay tirado en la calle, cuánto plástico hay ahora en las diferentes comunidades, porque llega el alimento envuelto, las bebidas gaseosas, tantas cosas. Eso es un punto. Otra cosa muy importante es que se ha subido el gran precio de los insumos agrícolas, especialmente la semilla. La semilla que ya no es criolla, como se dice, ya no es nativa, como se dice, sino que es, en la mayoría de casos, es transformada genéticamente, empieza por las semillas híbridas, que significa que si usted la siembra este año, el año siguiente, de esa semilla que nace, de ese producto que se da, ya no lo puede volver a sembrar, porque ya va precisamente preparado para que produzca un poquito más, pero no se puede volver a sembrar porque ya nace la planta, pero ya no produce igual, produce mucho menos. Todo eso tiene los inconvenientes. Por otro lado también nos encontramos con las antenas, los transgénicos, la basura, las represas. También tenemos que se está desviando mucha agricultura para hacer biogás o biocombustible. Bueno, amigos, el tiempo se nos llegó. No recibimos esta vez ninguna llamada porque en otros programas anteriores no los hemos tenido, porque esta primera vez este miércoles que iniciamos nos encontramos con la alegría que ya estamos a nivel nacional desde el principio. Y así terminamos Foro Ecológico, Ciencia y Lucha. No tuvimos toda la agenda que nos trae el ingeniero. Esperamos que esté saludable y que esté preparándose para el próximo miércoles. Esperamos que este final de año sea muy fructífero, evitemos el consumismo, evitemos caer en créditos, que eso es una atadura fuerte para nuestras vidas. Que Dios los bendiga y sigue el siguiente programa que viene aquí
el hermano siempre a darnos buenas noticias del deporte y la diversión humana. Gracias. 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 Gracias.